que por favor, hermanos, abramos la palabra de Dios ahí en Efesios, en el capítulo 6. Y esta epístola de los Efesios, pues habla mucho acerca de esto, de lo que vamos a estar viendo, porque este estudio de la vida cristiana victoriosa nos enseña acerca de tenemos una guerra, una lucha constante diariamente contra Satanás, contra los demonios. Y a veces nos olvidamos que los problemas que tenemos, las luchas que tenemos, las aflicciones que tenemos son causadas por el enemigo, por Satanás. Y él usa el mundo y usa nuestra carne. Y eso es precisamente lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a estar viendo. Y el apóstol Pablo escribió esta epístola a los Efesios porque estas personas eran practicantes de brujería. Si ustedes se recuerdan en el libro de los Hechos, ahí muchas personas quemaron muchísimos libros de brujería, de hechicería y todo eso, libros satánicos. Entonces, pues eran personas que habían practicado todas esas cosas. Y yo no dudo que después de que ellos hayan sido salvos y aunque hayan quemado todos esos libros, ellos hayan tenido muchos ataques de Satanás, porque el diablo no quiere darse por vencido. Él quiere continuar hostigándonos, hostigando a la persona, y él no quiere perder las almas. Y si ya las ve perdidas, aunque sea mantenerlas apagadas, mantenernos bajo su engaño o engañándonos para que no les sirvamos con todo al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, hermano, nos ha llamado para que vivamos una vida victoriosa, pero precisamente en esta epístola, el apóstol Pablo, si ustedes se recuerdan, dice un versículo: ni deis lugar al diablo, y es precisamente a los Efesios a quien se los está diciendo. Dice, ni deis lugar al diablo. Ahora, ¿por qué razón el apóstol le dice ni deis lugar al diablo? Porque nuestra lucha, nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda en esta misma epístola a los Efesios y a nosotros, porque es para nosotros. Esta epístola es para toda la iglesia desde que se inició hasta nuestros días y hasta que la iglesia sea quitada del planeta Tierra. Dice que debemos de fortalecernos con el poder de Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos fortalecernos con el poder de Dios? Es a través de la oración, a través de las escrituras, a través de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Entonces dice, para que podáis resistir, para que podamos resistir las acechanzas que vienen de parte de Satanás. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. Muy bien, este estudio, hermanos, que vamos a estar viendo, son 27 lecciones. Muy interesante, muy bueno, para poder aprender cómo cuidarnos de las acechanzas del diablo y estar bien sabidos que nosotros tenemos una guerra. Hay una guerra diaria, constantemente, contra las potestades de las tinieblas, contra Satanás, porque Satanás y los demonios odian a Dios, odian a Jesucristo y odian a todo lo que le pertenece a Dios, como lo es la iglesia de Cristo. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, Satanás te odia, los demonios te odian y ellos quieren mantenerte de una manera derrotada, mantenerte angustiado, mantenerte triste, mantenerte probablemente podría ser de mal humor, sin deseos de servirle a Dios, sin deseos de leer la Biblia, sin deseos de orar, sin deseos de vivir o continuar viviendo la vida cristiana como Dios manda. Entonces la tendencia es, a través de la tentación, de
irnos tras el mundo, tras lo que el mundo ofrece, y es el mismo Satanás trabajando para distraernos de la voluntad de Dios. Y eso es algo bien importante. Por favor, hermanos, vamos a leer ahí en Efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos 10, 11, 12 y 13. Y yo leeré para ustedes. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esta razón, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar al Señor. Padre, le damos gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por su palabra. Gracias, Padre, por esta reunión que podemos llevar a cabo, por su gracia, por su misericordia. Yo ruego, Señor, que usted nos cubra con su preciosa sangre, con su Santo Espíritu, con su poder, para poder, Señor, llevar a cabo este estudio y que sea la iglesia edificada, las personas que tengan el deseo de escuchar o que escuchen, que sean bendecidos, edificados. Y a usted le damos toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos, hermanos, otro pasaje que está en Apocalipsis, en el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, por favor, hermanos, ahí. Apocalipsis capítulo 12. Dice, vamos a leer, hermanos, del versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, hermanos, hasta ahí la lectura. Vea que algo bien importante y bien interesante, dice ahí que este diablo y Satanás, él engaña al mundo entero. En otras palabras, pues tiene al mundo entero engañado. Dice, fue arrojado a uno. Eso va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es bien importante, hermanos. En el versículo 11 dice, y ellos, o sea, los hermanos, nosotros, la iglesia, los cristianos, dice, le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, la palabra de Dios, el testimonio de nosotros, consagrando nuestras vidas al Señor, defendiéndonos con la palabra de Dios. Por eso vamos a estar estudiando, hermanos, lo que es la vida cristiana victoriosa, y eso es en Cristo y a través de su palabra, a través de la santificación. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, no importando
aún morir por la causa de Cristo. Estas son las lecciones que si lo pueden ver, lo pueden leer ahí. Está dividida, este estudio o estas lecciones están divididas en 4 secciones, A, B, C y D. La primera sección es identificando el dilema que enfrentamos. Bueno, pues una guerra contra Satanás. Y luego la lección 1 va a tratar acerca de, debemos de conocer nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea aquí sobre el planeta Tierra? ¿Cuál es nuestro deber? Debemos conocer, la lección número 2, debemos conocer nuestras metas al pelear para Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Número 3, debemos conocer nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Pues todo eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir conociendo, nos vamos a ir dando cuenta a través de estos estudios bíblicos. Debemos conocer las normas bíblicas para la conducta cristiana. También debemos conocer la posibilidad y las consecuencias del pecado. O sea, cuando una persona peca, pues vienen consecuencias, la posibilidad de pecar y sus consecuencias. ¿Y qué hacer cuando pecamos? Pues nosotros sabemos que tenemos que arrepentirnos, tenemos que ir delante de Dios, pedirle perdón al Señor, pero debemos de conocer que a causa del pecado hay consecuencias y que no estamos exentos de pecar. Por eso la palabra de Dios, como leímos hace un momento, les mencioné, ni deis lugar al diablo, porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y la palabra de Dios también dice que el mundo entero, o sea, todo el mundo está bajo el maligno. La iglesia no estamos supuestos a estar bajo el maligno. Por eso nos dice, ni deis lugar al diablo. Si le damos lugar, pues él toma ventaja, nos engaña y nos va a arrastrar, nos va a llevar a pecar. Si tentó al Señor Jesucristo, ¿cuánto no más va a tentarnos a nosotros? Y nosotros somos mucho más débiles que el Señor Jesucristo para pecar. Él nunca pecó. Él fue tentado, pero nunca pecó. Nosotros sí pecamos, nosotros sí podemos caer en el pecado. La sección B dice, hay una pregunta aquí, ¿con qué clase de ayuda podemos contar para nuestra batalla? ¿Cuál es la ayuda que nosotros tenemos? La lección 6, debemos conocer nuestros recursos. Una salvación enteramente segura. Debemos de tener primeramente la seguridad de nuestra salvación. Debemos de tenerla y estar totalmente seguros de que la tenemos, no dudar de que la tenemos, si la tenemos. Lección 7. Debemos conocer nuestros recursos. B. La fuente de nuestros recursos. C. Lo que somos en Cristo. ¿Qué es lo que somos en Cristo? Todo esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando. Lección 8. Debemos conocer nuestros recursos. B. Lo que tenemos en Cristo. Lección 9. Debemos conocer nuestros recursos. La ayuda de Cristo. 10. Debemos conocer nuestros recursos. La ayuda de Cristo. Continuación. Lección 11. Debemos conocer nuestros recursos. F. La ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Lección 12. Debemos conocer nuestros recursos. F. Eso ya, bueno, sí, la ayuda del Espíritu Santo. Continuación. Lección 13. Debemos conocer nuestros recursos. Letra G. La ayuda de nuestros hermanos, la comunión entre hermanos. Debemos de apoyarnos como hermanos, como iglesia. No criticarnos, no estar haciéndonos algo que nos afecte, sino más bien apoyarnos los unos a los otros. Lección 14. Debemos conocer nuestros recursos. G. La ayuda de nuestros hermanos. Continuación. Sección C. Nuestras órdenes de marcha. Lección 15. Debemos conocer nuestras órdenes. Lección 16. Debemos conocer nuestras órdenes. Continuación. Lección 17. Debemos conocer las razones por las cuales no debemos desobedecer a Cristo.
Lección 18. Debemos conocer las razones por las cuales debemos obedecer a Cristo. Sección D. Identificando lo que debemos vencer y cómo podemos vencerlos. Lección 19. Debemos conocer a nuestros enemigos, Satanás, sus características y sus tácticas. Lección 20. Debemos conocer a nuestro equipaje para vencer a Satanás. Lección 21. Debemos conocer a nuestro equipaje para vencer a Satanás. Continuación. Lección 22. Debemos conocer las estrategias para vencer a Satanás. Lección 23. Debemos conocer a nuestros enemigos, el mundo, sus características y sus tácticas. Nuestra relación con el mundo, o sea, en otras palabras, cómo nos vamos a relacionar y por qué razón nos vamos a relacionar, cuál es el propósito de relacionarnos con el mundo. Lección 24. Debemos conocer a nuestros enemigos, nuestra relación con el mundo. Continuación. Debemos conocer la estrategia para vencer al mundo. Debemos conocer a nuestros enemigos en la lección 25. La carne, sus características y sus tácticas. Lección 26. Debemos conocer cuál debe ser nuestra relación con la carne. Lección 27. Debemos conocer las estrategias para vencer a la carne. La continuación. Muy bien, esas son las 27 lecciones que vamos a estar viendo, que vamos a estar analizando y nos va a llevar varios meses para hacerlo. Y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Yo sé que lo va a ser para mí y deseo con todo mi corazón que lo sea para todos ustedes, para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a comenzar, hermanos, con la sección A. Lección 1, la vida cristiana victoriosa, identificando el dilema que enfrentamos. En la lección 1, debemos de conocer nuestra tarea. Y luego dice aquí, al terminar el estudio de esta lección, vamos a poder señalar cuál es el ambiente en que nos encontramos como cristianos en este mundo. ¿Cuál es el ambiente en este mundo donde nos encontramos? Indicar en qué clase de batalla estamos involucrados. Número 3, nombrar al enemigo contra el cual tenemos que luchar. Número 4, señalar quién es nuestro todopoderoso comandante que nos fortalece en nuestra lucha. Y por supuesto, ese es el Señor Jesucristo, quien Él es el que nos guía, el que nos fortalece usando al Espíritu Santo en nuestra vida. Indicar quién a fin de cuentas saldrá como conquistador en la batalla espiritual, y pues sabemos que la victoria la tiene el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Ahora, aquí nos presenta el caso del día que los terroristas tumbaron las torres. Dice que temprano por la mañana del día 11 de septiembre del año 2001, unos terroristas dirigieron contra las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio de Nueva York 2 aeronaves cargadas de combustible. Al estrellar contra los edificios, cada uno de los cuales era de más de 100 pisos, las naves causaron explosiones iguales a las de una bomba gigantesca. Las Torres Gemelas se incendiaron y se derrumbaron, resultando en la muerte de casi 3,000 personas. El presidente de Estados Unidos declaró que el país emprendería una guerra total contra el terrorismo, mucho más drástico que aquello. Era un ataque contra toda la raza humana, el cual tomó lugar hace miles de años en un lugar bellísimo llamado el Huerto del Edén. El blanco de dicho asalto era la primera pareja, nuestros padres, Adán y Eva. Tú ya conocerás que el terrorista responsable de dicho acometido se llama Satanás. Ahora, si nosotros decimos esto, pues tal vez nos puedan juzgar de locos, van a decir, pero ¿cómo tú vas a pensar que eso es peor? Especialmente si se trata de los familiares de aquellas personas
de los que murieron en este ataque terrorista en las Torres Gemelas, haya sido como haya sido, quien lo haya hecho, como haya sido, pero ahí murieron muchas personas. Esa es la verdad de las cosas, que murieron muchas personas, muchos familiares fueron muy dolidos. Y tal vez si nosotros decimos que lo que sucedió en el Edén con Adán y Eva es peor o mucho mayor esta situación, pues nos van a juzgar de locos. Pero la verdad es que eso es una realidad, porque usted sabe cuántas personas a causa de ese engaño se están yendo al infierno diariamente. Son miles de personas que van al infierno constantemente causa del engaño del pecado. Y ese es el trabajo que Satanás está haciendo con la humanidad entera, con todo el mundo. Desafortunadamente la gente no se da cuenta. Pero dice aquí que el ataque satánico contra Adán y Eva era mucho más horrible que cualquier asalto de una célula terrorista. Es así porque los que sufrieron las consecuencias terribles no eran solo 3,000 personas y sus familias, sino toda la raza humana. Toda la raza humana ha sido afectada a causa del engaño de Satanás. Y esto es bien importante, que nosotros estemos enterados de que toda la raza humana continúa siendo afectada, continúa engañada, yéndose al infierno. Y eso es lo que precisamente está sucediendo. A veces la iglesia, hermanos, pareciera como que no nos importa, no nos importa lo que está el diablo haciendo. Pareciera como que la iglesia está adormecida y como que no le damos importancia, no nos estamos dando cuenta de que Satanás continúa obrando, Satanás continúa trabajando con todo su ejército de demonios y está engañando aún a las personas que nos decimos ser cristianos, a través de las redes sociales, a través de las modas, a través de tantas cosas, nos tiene a veces adormecidos, embebidos en todas esas cosas, y no nos estamos dando cuenta de que muchísima gente está yendo al infierno todos los días. Y déjame decirte que aún nuestros familiares están en ese peligro, aún personas que tal vez tú aprecias mucho y que tal vez tú los conociste desde tu niñez y los aprecias, y si te pones a pensar, tal vez te daría sentimiento y te podría causar mucho dolor en tu corazón y hasta podrías llorar para hacerles sentir y hacerles ver que necesitan la salvación en Cristo Jesús. Y la gente está tan adormecida y está tan ciega que no se da cuenta que están en camino hacia el infierno, y en el momento que mueren se van al infierno y se van por toda la eternidad, donde ya no saldrán más y van a estar en ese lugar atormentados día y noche para siempre, para siempre y para siempre. Entonces dice aquí que los terroristas solo causaron daños temporales, pero cuando Satanás engañó a Eva y luego ella y Adán comieron del fruto prohibido, entonces dicha desobediencia resultó en la perdición eterna de miles de millones de almas. Solo Cristo, quien vino para deshacer las obras del diablo, por su muerte en la cruz pudo liberar de tan terrible condenación a todos los que confiasen en él. El ataque del enemigo afecta a la raza humana entera. Por causa de la desobediencia de Adán, todas las personas nacen con una naturaleza pecaminosa, de acuerdo a Romanos 5:19. Por favor, hermanos, quiero que vayamos ahí a ese pasaje de la Biblia, Romanos, capítulo 5, verso 19. Voy a leerlo para ustedes. Dice la palabra de Dios ahí: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores,
comenzamos nuestra existencia en esta tierra en una condición de muerte espiritual y bajo el poder del diablo. Por eso dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno, todo el mundo. Desafortunadamente la gente piensa que porque tiene alguna religión, X religión, o aún a veces las personas que están perteneciendo a alguna denominación piensan que ya por eso son salvos. Y hay personas que están dentro de las iglesias evangélicas y no se han dado cuenta que necesitan nacer de nuevo. Piensan que es asunto de una religión. Esto no es asunto de religión. Es asunto de nacer de nuevo. Es asunto de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Muy bien, dice aquí que comenzamos nuestra existencia en esta tierra en una condición de muerte espiritual y bajo el poder del diablo. Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido salvos de la perdición y del poder del enemigo. Sin embargo, vivimos en un mundo en el cual Satanás domina en la vida de la mayoría de las personas. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Será fácil vencer el pecado y vivir para Cristo en el ambiente en que nos encontramos? La respuesta es no. No es fácil, no es fácil. Por eso la palabra de Dios ahí en Efesios, y lo vamos a ver ahorita, Efesios una vez más, capítulo 6, versículo 10 al 13, vamos a leer ese pasaje y vamos a tratar de sacarle el máximo jugo a estos versículos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo aquí? Fortalécete en Jesucristo. Fortalécete en Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor Jesucristo. ¿Y en qué más? Y en el poder de su fuerza. Por supuesto, está hablando de Jesucristo, está hablando de su poder. Fortalécete en el Señor, en su poder, en todo su poder. Luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, si no estamos caminando con Cristo, ¿cómo vamos a poder vivir con esa fortaleza contra las acechanzas de Satanás? Podemos ser salvos, pero vivir de una manera debilucha, cristianos debiluchos. Y la palabra de Dios aquí nos está diciendo que nos fortalezcamos, y nos lo está diciendo es porque no todos están fortalecidos y porque es una necesidad. No es asunto de que soy salvo y ya está arreglado. Soy salvo, está bien, y tal vez la persona fue salvo y va a ir al cielo, pero vive una vida no victoriosa. Por eso es el estudio, para que vivamos vida cristiana victoriosa. Viven vidas cristianas derrotadas, vidas cristianas en derrota, dando mal testimonio y no sirviendo para el reino de Cristo, para que otras personas vengan a conocer a Cristo. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra la persona, no es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra el primo, no es contra cualquier otra persona, no con ninguna persona, sino contra Satanás. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra esas principados, esos demonios poderosos. No, y está hablando no de simples demonios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Qué está diciendo aquí? Contra los que gobiernan en las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esta razón, dice, por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad
firmes, estad firmes. Ahora, aquí ya leímos el pasaje, dice, ahora antes de seguir con el estudio de esta lección, has de leer Efesios, después de leer el pasaje, completa el siguiente ejercicio, marca la frase correcta. Efesios 6, 10 al 13 nos hace ver que el ambiente en que vivimos como creyentes es semejante pues a una guerra, aunque sí estamos aprendiendo de todas esas acechanzas del diablo, de los golpes, de los problemas por los que cruzamos y pasamos. Dios está preparando nuestras manos para la batalla, pero es una guerra, vivimos en una guerra. En ese ambiente es en el cual vivimos. Tenemos que saber y tenemos que estar bien sabidos que si tenemos aflicciones, tenemos a veces situaciones en nuestra vida que no nos gustan, aditita, date cuenta que es Satanás que te está atacando. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, tu enemigo se llama Satanás y él tiene un ejército súper bien organizado, el cual se encarga de estarnos atacando, de estarnos tratando de sacar del camino, de que no quiere que leas la Biblia, no quiere que ores, no quiere que testifiques, no quiere que confieses a Cristo con tu boca. Ahora, seguimos leyendo aquí, dice, de hecho, por el capítulo 6 de Efesios y por otros pasajes semejantes, podemos ver que los que creemos en Cristo Jesús estamos involucrados en una guerra contra Satanás y sus fuerzas. Nuestro enemigo hará todo lo posible para derribar a los creyentes y hacernos desobedecer a nuestro capitán, yo diría a nuestro comandante en jefe, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no es solamente es un capitán, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es el Señor Jesucristo. Ahora, él quiere dejarnos en un estado de derrota y desánimo, y eso es ciertísimo. Si tú eres cristiano o eres cristiana, tú vas a saber y vas a darte cuenta que esto es una realidad, porque yo lo sé por experiencia propia, por experiencia personal, que el diablo trabaja duramente, arduamente, para hacernos sentir que no servimos para nada, que estamos derrotados, nos pone desánimos, en el cual dejaríamos de luchar y no deberíamos, no nos daríamos por vencidos. Ese es el trabajo de él, eso es lo que él quiere. Por eso la palabra de Dios aquí nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. La primera frase de Efesios 6:12 escribe la palabra que significa lo mismo que guerra. Es la palabra lucha. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha, no tenemos guerra. Nuestra guerra, y usted sabe que pues en este mundo vive en puras guerras. Ya ahorita no se habla de otra cosa más que misiles, guerras, los países, los gobiernos preparándose para una tercera guerra mundial. ¿Quién usted cree que está detrás de eso? Pues el diablo, Satanás es el que está detrás de todo eso. Cuando la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra el ser humano, nos estamos destruyendo. En este caso, los gobiernos quieren acabar con el mundo, acabar con el otro ser humano, acabar con otro país. Y eso es lo que está haciendo el diablo, usando a los gobiernos, usando al mundo entero. Muy bien, dice, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿quién es el enemigo contra el cual tenemos que pelear en esta guerra? Pues es el diablo, Satanás. Repasemos lo que hemos dicho acerca del ambiente en que nos encontramos en este mundo como creyentes en Cristo Jesús. Estamos involucrados en una guerra, pero ¿en qué clase de guerra estamos involucrados? Los que somos soldados de Jesucristo, ¿podemos pelear contra nuestro enemigo con puños o con rifles? Vamos a ver una vez más el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son entes espirituales.
están en los cielos, en los aires. Es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 6:12 dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne. Según la última parte del versículo, ¿contra qué clase de huestes tenemos que luchar? Contra huestes espirituales de maldad. Una de las realidades de nuestra situación acá en la tierra es el hecho de que estamos involucrados en una guerra. O sea, tenemos que estar plenamente sabidos. No se nos olvide que estamos en una guerra. Y cada vez que te sientas afligido, que te sientas triste, que te sientas con mucha tristeza, una tristeza profunda, con desánimo, date cuenta que es el diablo que te está atacando. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que buscar al Señor. Aquí dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque también la palabra de Dios dice que Satanás anda como un león rugiente a nuestro alrededor, buscando a quien devorar. Muy bien, entonces, nuestros enemigos pues son espirituales y nuestra lucha es una lucha espiritual. Los armamentos físicos y materiales no tienen ningún valor en este conflicto. Siendo que estamos en una guerra contra fuerzas espirituales, ¿será posible vencerlas nosotros? Pues no. O sea, vamos a poder vencerlas y con armas, pues menos. No, no se puede. Leo otra vez Efesios 6:12. De acuerdo a Efesios 6:12, vemos que uno de los enemigos espirituales contra los cuales tenemos que luchar se llaman los gobernadores de las tinieblas. Son los que gobiernan el mundo entero, están gobernando. Lo queramos creer o no lo queramos creer, o se nos olvide, como sea, o la gente lo quiera creer o no lo quiera creer, él es el que está gobernando, Satanás y todo su ejército demoníaco. Y está gobernando porque el mundo está hundido en tinieblas. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, la guerra en que estamos involucrados no es una batalla física, sino una batalla espiritual. Repasemos por un momento los 3 puntos que hemos venido aprendiendo. En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos encontramos involucrados en una guerra. En una guerra, el jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales tenemos que luchar se llama Satanás. Es Satanás. Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla espiritual. Ahí en Primera de Pedro 5:8, de acuerdo a Primera Pedro 5:8, nuestro enemigo es el diablo. Es como un león que quiere devorarte, quiere devorarnos. Es igual que un león, él se mueve como un león. Según la Biblia, los que somos creyentes estamos involucrados en una guerra. El diablo y sus ejércitos espirituales están constantemente luchando en nuestra contra. Escuche bien, el diablo y todos sus demonios están luchando en contra de la iglesia de Jesucristo. Si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, él está peleando contra ti. Él quiere mantenerte desanimado. Ellos quieren mantenernos en un estado de derrota en nuestra vida cristiana y así frustrar nuestro servicio para Dios. Algunas personas dicen, no, yo soy cristiano o soy cristiana. El diablo ya no tiene nada que hacer conmigo. Créete. No, ¿cómo que no? Si no, pues entonces, ¿para qué nos diría aquí Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 18, todos estos consejos? ¿Para qué nos daría estos consejos si el diablo ya no puede hacer nada contra nosotros? ¿Y por qué el apóstol Pablo dice, ni deis lugar al diablo? Si le das lugar al diablo, el diablo tiene mucho que hacer contigo. Y si acaso no le das lugar, pues va a estar queriendo hacerte daño, queriendo que le des lugar, pero de ti va a depender si le das lugar o no le das lugar. Y te vas a sentir tal vez frustrado, te vas a sentir alguna ocasión triste, pero estás listo para clamar a Dios, para leer la Biblia, para invocar el nombre del Señor Jesucristo y derrotarlo y continuar adelante. Ellos quieren mantenernos en un estado de derrota en nuestra vida cristiana y así frustrar nuestro servicio para Dios. Sin embargo, la Biblia también nos dice
que hay uno que es más poderoso que nuestros enemigos espirituales, el cual nos puede dar la victoria sobre ellos. Y usted sabe que ese se llama Jesucristo, el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. El capítulo 6 de Efesios menciona también aquella persona poderosa que nos da su poder para que seamos fortalecidos y que nos puede dar la victoria sobre nuestro enemigo. Según Efesios 6:10, ¿quién es aquella persona toda poderosa y victoriosa? Pues es el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se olvide de que nuestra fortaleza está en Cristo Jesús, en el poder de su fuerza. De hecho, el Señor es el todopoderoso comandante que nos puede dar la victoria sobre nuestros enemigos espirituales. El Señor puede ayudarnos a mantener nuestra vida libre de pecado para que le sirvamos fielmente. La mayor parte del presente curso tratará sobre las maneras en que podemos aprovechar de su ayuda en nuestra batalla. Pero ¿quién es aquel omnipotente Señor que puede darnos siempre la victoria? Vamos a leer 6:24, Efesios 6:24. Dice aquí la palabra de Dios: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es el Señor Jesucristo, nada más y nada menos que Jesucristo. Podemos ver el testimonio del rey David referente al poder y la victoria de Dios. Vamos a dejar esto para la próxima semana, hermanos, y vamos a comenzar aquí. No terminamos todo el capítulo, o toda la lección, pero no importa. La próxima semana vamos a comenzar desde aquí del número 16, lección 1, el inciso 16. Y aquí vamos a ver el testimonio del rey David referente al poder y la victoria de Dios, ahí en Primera de Crónicas 29, 11 y 12, de acuerdo a lo dicho por David en la segunda frase del versículo 12, sobre cuántas de las cosas es victorioso nuestro Dios sobre todo. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración y hasta aquí llegamos con el estudio. Que Dios los bendiga. Espero que ustedes se vuelvan a conectar y que más personas se conecten, porque el estudio es muy interesante, muy importante para nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, le doy gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por su gracia, por su misericordia, por su amor, por cada hermano y cada hermana que se conectaron hoy. Y Señor, que su bendición sea sobre cada uno de nosotros, en cada familia, en cada hogar, en cada pareja. Señor, se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.